Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal Guerreros de Luz. En el vídeo de hoy vamos a tratar un poco el tema consecutivo que hemos estado trabajando anteriormente con profundidad, ¿vale? Principalmente lo que vamos a trabajar, lo que vamos a tratar, mejor dicho, es cuál y por qué tenemos y vivimos y experimentamos las situaciones con diferentes personas. Sobre todo nos vamos a basar en qué tipo de relación tenemos con nuestro mismo sexo y el sexo opuesto. No lo creamos o no, y si seguimos en la línea que yo he ido creando y fomentando, en el que nosotros venimos aquí para tener un aprendizaje de conciencia, un aprendizaje de ciertos valores psíquicos, psicológicos, nos damos cuenta en el que todo puede tener una profundidad mucho más allá de la que nosotros aparentemente nos podamos imaginar, ¿vale? Entonces, si nosotros elegimos todo cuanto necesitamos aprender y entonces elegimos las diferentes configuraciones para que esos aprendizajes se acaben dando, ¿no? O sea, si necesito aprender la voluntad, tendré que ponerme todo alrededor para que en mí emerja esa voluntad y al final acabe dando ese paso y genere y evolucione en los aspectos, por ejemplo, de la voluntad. Si tengo que venir a aprender el perdón, realmente lo que tengo que prepararme alrededor, en personas, en situaciones, en eventos y en todo, son aquellas actividades, aquellos gestos, aquellos eventos, aquellas situaciones que para mí conlleven un gesto del perdón. Entonces, posiblemente las primeras veces me sea muy difícil llevarlo, pero según vaya haciendo o realizando ese tipo de actividades, posiblemente vaya evolucionando y vaya abriendo el corazón, con lo que la capacidad del perdón debería de ir mejorando cada vez más, ¿vale? Entonces, teniendo esto dicho, teniendo esa base en la que nosotros venimos a aprender de ciertas cosas, y aparte de aprender, enseñamos otras ciertas cosas, ¿vale? Esto es un poco lo que he dicho anteriormente de las dos misiones que tenemos, tanto la misión personal como la misión humanitaria o social, como lo quieras llamar, y es aquí donde verdaderamente empieza a funcionar todo, ¿no? Vale, ¿por qué tenemos la calidad de relación que tenemos con nuestro mismo sexo y con el sexo opuesto? Te lo creas o no, puedes ahora mismo generalizarlo a que, bueno, pues simplemente la persona con la que has tenido ese enfrentamiento o ese desacuerdo o esa mala situación era estúpida mental, estúpida perdida y no ha cuadrado contigo, su personalidad era, etcétera, como fuera, y simplemente no ha cuadrado o ha hecho algo que X en ti, ¿no? No le damos relevancia a si era mujer o si era hombre y a que somos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque realmente todos nosotros, todas las personas crean, digamos, o estructura su vida, su sistema de creencias en función de un margen de vida de 0 a 6 años. Con lo que de 0 a 6 años tenemos una percepción de lo que es la vida, pero con un punto de vista más pequeñito, inferior, no con esa capacidad tan reflexiva y de experimentación. Cuando hemos visto la línea roja del tostador y sabemos que cuando nos acercamos a esa línea roja con la mano quema, pues quiere decir que cada vez que veamos esa especie de color rojo en diferentes sitios sabemos que no tenemos que acercarnos o no lo suficiente como para quemarnos. Pues esto es exactamente lo mismo. Realmente nosotros preparamos todo para tener esa evolución. Ahora, desde que somos pequeños, en ese margen de 0 a 6 años, realmente estructuramos todo según lo vamos percibiendo, ¿no? Cómo es mamá, cómo es papá, cómo son los tíos, cómo son los yayos, cómo son hermanos si tenemos, cómo es donde vivimos, qué hacemos cuando vivimos, qué hacemos donde vivimos, qué formato de vida tenemos, todo lo que conlleva la vida de una persona, la vida y evolución de un niño en este caso, ¿no? Ahí es cuando realmente una persona como puedo ser yo, como puedes ser tú, estructura su sistema de creencias. Y entonces creo que es sensato pensar que la estructuración de ese sistema de creencias con la experiencia que tenemos en ese momento no es adecuada. O sea, de ahí a que muchas veces tú veas a una persona, amigos, conocidos, compañeros del colegio, quien sea, tú ves a una persona evolucionar y parece que involuciona, o sea, que está yendo para atrás en vez de para adelante. ¿Por qué? Porque se mantiene en ese estado, ¿no? O sea, no da esos pequeños pasos de evolución, entonces se mantiene con ese pensamiento, digamos, infantil. ¿Qué pasa? Que según vamos teniendo ese pensamiento, que no es infantil en el sentido de no va a tocar la lotería y no respiro, me cabré un huevo y ahora ya no va por ahí realmente. Es así,
Es más complejo, pero realmente es mucho más profundo y le damos una chispa de adulto, como yo digo, bastante compleja a la hora de poderlo trabajar, porque no se nota. Somos muy educados y muy honestos aparentemente y lo hacemos y lo llevamos y lo manipulamos a otros sectores. Entonces, con esa visión de que nosotros tenemos un sistema de creencias, realmente tenemos esa percepción errónea de la vida. Tenemos una percepción errónea de muchos, por no decir todos prácticamente, de los aspectos de la vida, de cómo funciona la vida tal cual. Y eso no es culpa nuestra directamente, no es culpa de nuestros padres en este caso directamente. Para responsabilizar a alguien o para culpabilizar a alguien, vuelvo a remitirme al sistema. ¿Por qué? Porque es el sistema el quien genera y en el que crea el día a día de las personas. Si tu padre o tu madre no ha podido estar en casa porque ha tenido que estar trabajando las mismas horas que está el sol fuera y más, eso no es culpa de tu padre o de tu madre que no haya podido brindarte el tiempo suficiente o la calidad de tiempo suficiente o lo que tú hubieses esperado necesariamente, ¿vale? Entonces, ahí digamos que de una manera directa o indirecta, nosotros culpamos a la persona más cercana, en este caso a nuestro padre o nuestra madre, que haya faltado o que no haya sabido realizar cierta actividad o que haya realizado ciertas acciones que a nosotros nos hayan generado cierto dolor, ¿no? Entonces, realmente ahí ya estoy preparando un vídeo en el que hablaré de esto más profundamente, pero realmente ahí es cuando nosotros ya empezamos a establecer nuestro tipo de relación, ya no con todas las personas restantes y con nosotros mismos, sino con el tipo de relación con las mujeres y el tipo de relación con los hombres, independientemente de qué tipo de sexo seamos, ¿vale? Ahora, hay una especie de regla, o de no de regla, hay una especie de patrón, y es muy bueno de aprendizaje. Cuando lo descubres te das cuenta de que enseña mucho, muchas cosas y de muchas maneras. Y precisamente es de lo que vengo a hablar, ¿vale? Vengo a hablar de la calidad de relación que tenemos con el sexo opuesto y con nuestros mismos sexo, ¿no? ¿No te has dado cuenta que muchas veces a lo mejor discutes o tienes más problemas con el sexo opuesto o con el mismo sexo que en otras personas? Y tú dirás, bueno, es que todos los hombres que me encuentro son gilipollas perdidos. No, es que todas las mujeres que me encuentro son gilipollas perdidas. Realmente no tiene que ver con la persona que te estás encontrando y que te está manifestando cierta experiencia, no. Tiene que ver con nosotros. Esto lo comenté en vídeos anteriores y te voy a poner este ejemplo para que sea fácil de integrar a donde quiero llegar. Y esto, imagínate que nosotros, como bien hemos dicho anteriormente, estos torbellinos denominados chakras son puntos energéticos que tienen un aspecto psicológico asociado, o sea, son una parte de nosotros, por eso y por más cosas se dice que todo está en la mente, todo es mente, porque todos estos chakras son mente. Da igual qué gesto físico o no físico realices, que viene de la mente, pero no de la mente de aquí arriba, que al fin y al cabo nosotros nos creemos que viene de aquí arriba. Es más profundo y más complejo que eso. Todo es mente. O sea, que a mí me cueste levantarme y estirar el brazo a coger el mando del sofá, a coger el mando que está en el otro sofá, realmente eso tiene que ver con un aspecto psicológico, con un punto energético y por supuesto y por consecuencia en un acto físico, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de energía sexual y esta es la calidad del amor frente al sexo opuesto. ¿Qué quiere decir? En el que estos dos aspectos psicológicos, vamos a apartar todos los demás, ¿vale? Recordando y sin olvidar de que todo está conectado. Que yo tenga esto en buen funcionamiento, o uno de ellos en buen funcionamiento y el otro mal, viceversa, o los dos bien o los dos mal, es coherente y sensato pensar que posiblemente lo adyacente esté también en una situación, en un estado, tal vez a favor o en contra de este estado, ¿vale? Entonces al final acaba repercutiendo de una u otra manera en todos los aspectos de nuestro ser. Entonces, cantidad de energía sexual, que yo lo he modificado alguna vez al beneficio propio frente al otro sexo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un niño pequeño, ahora voy a poner el ejemplo, un niño pequeño no quiere acostarse contigo, pero sí que sabe sacar un beneficio de ti desde el mismo punto. Y ahora te lo voy a enseñar, ¿vale? Entonces, esta es la cantidad de energía sexual y esta es la calidad del amor frente al sexo opuesto. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, por muy educado que sea, por muy lo que sea, si todo el rato, cada vez que veo a un prototipo de mujer que a mí me cuadre, que a mí me guste, que a mí me excite,
lo que digamos que esa leve, por ser educado, esa leve, esa sutil sensación de querer ponerte mirando a Cuenca, digamos que realmente tengo un problema, ¿vale? ¿Cuál es el problema? En el que posiblemente la calidad del amor frente al sexo opuesto esté cerrada, o sea, este chakra, este punto energético no tenga esta situación, esta forma, esta definición, y que este posiblemente esté deformado, o sea, tenga mayor tamaño, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser la consecuencia física? Bueno, lo primero que vamos a tener va a ser problemas en todo lo que es el aparato reproductor, ya sea masculino o femenino. Esto es totalmente igual para cualquier tipo de sexo. Entonces, lo primero que vamos a tener va a ser problemas en el aparato reproductor y por lo que yo he podido ir descubriendo en lo que es la parte baja del estómago, ¿vale? Esto tendré que ir profundizando un poco más y ya lo hablaré en otros vídeos para ir desglosando la información y que no parezca y no meterlo todo de repente, ¿vale? Entonces, tanto la calidad del amor frente al sexo opuesto, que claro, si la calidad del amor frente al sexo, y tú dirás, ¿y la calidad del amor frente al mismo sexo? Ahí es donde está el secreto, o donde está el secreto no, donde está otra parte más. Es que si nosotros tenemos una calidad del amor frente al sexo opuesto óptima o adecuada, posiblemente dentro de nosotros esté todo lo suficientemente equilibrado como para que el mismo sexo tengamos esa capacidad de poder tener una buena calidad. Ejemplo claro. Si tú, por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo. Yo, por ejemplo, soy chico, ¿vale? Y resulta de que mi padre, por ejemplo, trabajó muchísimo, y no pudo estar conmigo los primeros años de la infancia, ¿vale? O no lo que yo hubiese querido, yo necesitado o hubiese esperado. Entonces, ¿qué me pasa ahí? Que yo intento, como por lógica pura, por resonancia, por energía, intento al ser chico hacer equipo con el chico de la casa. ¿Quién es el chico de la casa en este caso? Papá. Pero papá no está. Papá en este caso está trabajando, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo. O ha fallecido, o ha decidido irse, o lo que sea, cualquier situación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que papá no está. Entonces, yo, como persona infantil, como inconsciencia, no tengo ya un amigo, o sea, ese compañero al que aferrarme, no tengo el equipo, ¿no? No tengo equipo, porque tengo el otro sexo, sí, es mi mamá, me encanta, la amo y me voy con ella al fin del mundo y todo, pero no es mi equipo del todo. Eso es algo muy profundo que la persona no es consciente de ello y en ningún momento se es consciente de ello, ¿vale? Hay que estar como muy en el momento para ser consciente en un momento preciso de que te está pasando algo de eso, ¿vale? Entonces, al no tener ese equipo, intento hacer equipo con lo que tengo. Es como cuando están eligiendo dos muchachos en el recreo para los estos y ves que quedan 3 o 4 ahí que son funifa y coges y dices, oh, pues venga que es menos malo que el otro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues digamos que nuestra mente, nuestro interior actúa de la misma manera. Dice, bueno, no tengo a papá, en mi caso, ¿vale? Si eres mujer, es exactamente lo mismo con la mamá. Posiblemente tu mamá haya trabajado lo suficiente o haya fallecido o se haya ido o haya pasado cualquier situación en la que a ti no te haya brindado la suficiente calidad o la suficiente necesidad que tú estabas esperando, ¿no? Entonces digamos que ahí ya establecemos cierto sistema de creencias, cierta energía, cierta psicología y ciertas acciones físicas, ¿no? Entonces, volviéndome a mí, como no he podido eso, yo me uno a mamá. Pero ¿qué pasa? Que todo está tan perfectamente diseñado en el que mamá tiene la misma configuración energética / personalidad, como lo llama la gente, que yo. Entonces, es sensato y es coherente y es totalmente experimentable pensar y probar en el que una persona, cuando es igual que otra, tiene muchos pros, pero también tiene muchos contras. ¿Y cuáles son? Los pros es que no hace falta que se compartan verbalmente, incluso muchas veces lo que se está pensando, lo que se quiere hacer, lo que se quiere decir. Esa comunicación muchas veces pasa a planos más sutiles, porque como están los dos en el mismo gusto, a mí me pasaba con un amigo y nos descojonábamos, y era estar en cualquier situación y simplemente con mirarnos, o yo mirarle a él y él mirarme a mí, sin el otro mirarnos, ya sabemos que nos estábamos mirando, ya nos estábamos diciendo muchas más cosas de las que en una conversación verbal podríamos expresar, ¿no? Entonces,
Entonces es ahí esa conexión tan profunda que tiene ese tipo de personalidades iguales, ¿no? De configuraciones energéticas iguales. Ahora bien, que tenga esa capacidad de conexión, tiene la capacidad de repelión o de repeler con la misma potencia y con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque se están jugando las mismas cartas. Yo tengo la carta de la dulzura, del amor, de la paciencia, pero también de la destrucción total. Y si tú tienes la misma personalidad que yo, vas a tener exactamente las mismas cartas. O sea, mientras que los dos seamos educados, pacientes, empáticos, amorosos y lo que tal, estupendo. Ahora, cuando los dos o uno de los dos decida sacar la carta de la destrucción, realmente el otro va a hacer exactamente lo mismo y vamos a jugar a ver quién tiene más poder. Es una manera errónea de comunicarse, pero lo suele hacer la persona, ¿vale? Entonces, en este caso yo me hago equipo de mamá. ¿Y qué pasa? Que mamá no cumple mis expectativas tampoco. ¿Por qué? Porque como tiene mi misma personalidad, vamos a chocar en todas aquellas cosas en las que seamos iguales, que son en muchas. Por ejemplo, si yo soy una persona muy nerviosa, no muy nerviosa de estar todo el rato, que se me note hiperactivo, no, sino de estar todo el rato haciendo cosas, aunque sea a un ritmo lento, recoge esto, controladora, voy a utilizar el término controladora. Si soy una persona controladora y resulta que mi madre también lo es, cuando yo esté en ese momento de control y mi madre esté en ese momento de control, ¿vale? Que el control viene exactamente desde este punto, ¿vale? El cuarto chakra, parte B, pues si lo queremos ver así, la parte entre los omóplatos. Por eso tantas personas, prácticamente todas las personas tienen problemas en la espalda, tienen problemas en esta zona, desde simplemente tensión y contracturas hasta desviación de columna, escoliosis, etcétera, etcétera, millones de problemas. Y es precisamente por eso, porque intentan controlarlo todo, ¿vale? Entonces, cuando yo esté funcionando con este punto energético lo máximo posible, que si no sabes el por qué o cuántos funcionan a la vez, o si funcionan de uno en uno, o como todo eso, te invito a que mires vídeos y directos anteriores en el que explico de qué manera funcionan los puntos energéticos, ¿vale? Entonces, si por lo que sea estoy rigiendo mi vida o mi día, en este caso, lo máximo posible en este punto energético, y ese día me siento muy controlador, en el que quiero tener todo perfecto, todo que salga como yo lo estoy pensando, y mi madre tiene la misma sensación, vamos a rozar o vamos a chocar en muchas cosas, en muchos momentos en los que nos juntemos, nuestra energía es la misma, pero no es una energía positiva, es una energía controladora. Con lo que si yo intento controlar a un controlador, tú mismo acabas de llegar a la reflexión, es un tira y afloja, a ver quién tira más y a ver quién afloja menos. Entonces lo que va a pasar es eso, es que las energías no van a ser adecuadas y entonces todo el rato nos vamos a intentar pisar, vamos a ser como lo bueno, pero en lo malo. Entonces ahí es donde yo voy a crear una calidad de amor, una calidad de comunicación, de trato, en base a esa experiencia y en base a la experiencia con mi papá, que no está, en función de mi experiencia, ¿vale? De lo que yo haya vivido. O sea, si yo, por ejemplo, mi papá no ha estado, mi padre no ha estado por trabajo, por fallecimiento, porque nos haya abandonado, por cualquier situación, yo realmente voy a vivir con los hombres de determinada manera. De hecho, pueden ser múltiples. Ahora, a lo largo del vídeo o de los vídeos iré poniendo ejemplos que he podido experimentar y trabajar para que veas qué complejidad conlleva este sector, por ejemplo, ¿no? Entonces yo, desde no tener esa capacidad de saber muy bien cómo conectar con chicos y siempre que creer o querer ser algo o alguien, ¿no? Querer demostrar algo o algo, hasta simplemente aferrarme mucho a ellos y llevarme muy bien con ellos, tener amigos muy íntimos en el que paso muchas experiencias, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ver a la mujer como una herramienta para mí. Esto, lógicamente, o sea, tú le preguntas a la persona y aunque la propia persona esté dispuesto y predispuesto a ser lo más honesta posible, no sale porque no entra dentro de sus capacidades. El llegar a la reflexión de, hostias, estoy utilizando a mi mujer realmente como un aparato sexual, a mi mujer o a mi hombre o al hombre o a lo que sea, ¿no? Entonces, es ahí cuando nos damos cuenta de que, hostias, es muy, ¿cómo decirlo? Muy inconsciente. Entonces, cuando una persona por sí misma, por dentro, llega a esa sensación, llega a esa conclusión, lo más normal es que se sienta muy mal, en plan de, hostias, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿No? ¿Cómo le estoy haciendo esto a esta persona?
Entonces es ahí donde, digamos que desde pequeñitos ya creamos ese castillo totalmente destrozado, ¿no? Y mal estructurado. Entonces, cuando nosotros tenemos este punto energético cerrado, por ejemplo, la cantidad de energía sexual, pues puede ser la respuesta muy sencilla. Por ejemplo, una persona que no tiene ganas de tener sexo, ¿no? La típica, cuando ya evoluciona cierta pareja durante ciertos años, aparte de otras cosas que van en funcionamiento, digamos que una de ellas, suele ser la mujer, cierra automáticamente ese punto, ¿vale? Le cierra este punto y por lo tanto pues no ofrece eso. Entran muchísimas cosas en juego y tal vez no sea el mejor ejemplo, pero simplemente una persona que tú veas que le gusta más cualquier otra cosa, que le apetece más hacer cualquier otra cosa, yo que sé, que sea voy a utilizar el término muy drástico, ¿vale? Sea un friki de los ordenadores, o que le encanta ir a la montaña, o no, le apasionen los coches y no piensa nada más que en coches y en motor y en no sé qué y no sé cuántos. Todas estas cosas, todas estas personas, perdón, que extreman mucho a ciertos puntos, ciertas ambiciones por ciertos sectores o ámbitos o puntos, pueden apagar o anular en determinados momentos de la vida el punto energético de la cantidad de energía sexual, con lo que es irrelevante totalmente para esas personas el acto sexual. No tiene ninguna relevancia, no tiene nada, no hay nada. No hay nada en beneficio de él. Es verdad que afectan otros chakras, esto nos está manifestando de que hay otros puntos energéticos que están cerrados y que deberíamos de mirarlos, porque si estamos teniendo esa percepción de no saco nada el acostarme con una persona, el acostarte fríamente como si fuese una piedra y un palo, sí, lógicamente, un beneficio sensorial, ya está, no se saca más. Pero si realmente conectas con una persona desde el corazón y realizas el acto del amor, el acto sexual, aunque sea a nivel personal, como te dé la gana, realmente entablas una conexión que no se puede verbalizar realmente, porque es algo que te llevas personal, que te llevas sensorial, te llevas en las sensaciones que tu cuerpo y tu interior es capaz de registrar. No se puede verbalizar, por mucho que... No, o sea, lo máximo que puedes hacer o intentar hacer es intentar acariciar a la persona que se lo estés intentando explicar, o intentar recrearle alguna especie de gesto que se haya podido recrear, ¿no? Entonces, digamos que aunque entran otros chakras en funcionamiento y que todos ellos constituyen a que tengamos ese tipo de vida, digamos que desde, por ejemplo, no estar interesados en nada de sexo hasta totalmente todo lo contrario. O sea, podemos totalmente estar hipersexualizados, y quiere decir de que en vez de estar encerrado, ¿vale? Está cerrado y sin embargo está totalmente abierto. O sea, su tamaño, su forma no tiene que ser tan definida como esta, a lo mejor está bastante deforme, que suele ser lo curioso, ¿vale? Y entonces está como metiendo muchísima energía todo el rato. ¿Dónde se nota esto? Y lo he comentado en algún vídeo, en algún directo y demás. Principalmente en la parte física, o sea, la zona física o el gesto físico, o la señal física, mejor dicho, que manifiesta este punto energético en desequilibrio, es precisamente esta curva. Cuando una persona sufre lumbares, o sea, sufre problemas en el lumbar, en toda esta zona, aparte de tocar este chakra principalmente, y aparte de tocar un punto energético que hay justamente aquí en el coxis, ¿vale? Que es lo que yo denomino la bomba de energía, y es muchas veces nos quedamos sin energía y nos aparece el lumbago, que es de aquí, exactamente, aquí más o menos. Entonces yo le denomino la espalda de cristal. Eso quiere decir porque no hay una buena conexión entre bueno, entre todos, pero digamos que para que pares se te pone la espalda de cristal y no te puedes mover. Entonces se recarga, se equilibra un poco también y se activa también. Entonces, principalmente suelen dar problemas aquí, desde ciática, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente al estar todo conectado y a la energía ser una de las tres partes que hacen realmente que funcione el cuerpo, que nosotros estemos vivos, está la energía, la psicología y por consecuencia lo físico. Vale, pues aquí hay tejidos, hay órganos, hay músculos, hay huesos, hay tendones, hay arterias, hay sangre, hay de todo. Todo lo que esté adyacente a esta zona, al punto energético, va a tener la misma salud que tenga el aspecto psicológico de este punto energético. Si nosotros tenemos este punto energético, como por ejemplo en este estado, nosotros vamos a ser una persona coherente en este aspecto psicológico y por tanto esta zona física la vamos a tener en
en buenas condiciones, no nos va a repercutir en nada, ni vamos a tener dolores lumbares, ni vamos a posiblemente no nos dé lumbago, las vértebras las tengamos bien, la ciática pues posiblemente nos cueste mucho generarla, porque gracias a tener este punto energético activado tenemos otros puntos energéticos que al final constituyen una buena salud, una buena evolución y desarrollo, ¿no? Entonces, un simple gesto, o sea, un simple punto activado hace que por consecuencia y resonancia se active todo lo demás, de una manera directa o indirecta, en mayor o menor medida. Entonces, si por ejemplo este está cerrado, ¿vale? Nos va a dar fallo, principalmente la parte trasera del cuerpo, ¿vale? Si ahora este le tenemos en buen funcionamiento, ¿vale? Pues esta parte la tenemos adecuada, no tenemos problemas lumbares, ni de ciática, ni etcétera, etcétera. Ahora, si por ejemplo nosotros tenemos cerrado este punto energético, los problemas pues pueden ser muy similares, desde problemas en el aparato reproductor, ya sea pues, lo que sea, tanto en el aparato reproductor masculino como femenino, ¿vale? Desde un simple granito, que te parezca, te lo creas o no, que haya granitos, que haya cualquier cosa de esa, o que vayan creciendo todas esas síntomas o enfermedades o situaciones, realmente se va agravando esa situación, ese desequilibrio, esa falta de energía en este punto energético, con lo que la calidad del amor hacia el sexo opuesto no va a ser del todo buena por ser educada. Entonces, ¿cómo lo vamos a manifestar nosotros? En el que nosotros vamos a ser muy duales en lo típico de el hombre corta leña y la mujer cocina. No tan radicales, pero sí que muy radicales en el sentido de que nos vamos a ir de viaje y prepara las cosas. Yo miro el coche y tú preparas las cosas. Pueden ser pensamientos muy mundanos, muy normales aparentemente, o muy sutiles, o muy educados, o como lo quieras ver. Pero esa misma frase es replicable en muchísimas, infinitas más. Entonces, es muy, muy, muy sutil en el cómo tú percibes, por ejemplo, que tú llegues a casa y no tengas la comida hecha o que no tengas algo que tú crees que debería estar hecho y te cabre y te moleste, ahí nos está manifestando, entre otras cosas, que ese punto energético no está en buen funcionamiento. ¿Por qué? Porque si tuviésemos una calidad del amor adecuada, como la que puede tener un abuelo por su nieta de 3 años, es realmente que no le importa que haya llegado y que no haya estado la comida hecha o que no se haya cumplido la expectativa que esa persona hubiese querido o hubiese replicado. A lo mejor es que yo, como cuando viene mi mujer, pues tengo la comida hecha, tengo todo esto preparado, lo otro, lo maneto y el de la moto, pues a lo mejor me espero que mi mujer tenga que hacer exactamente lo mismo. Entonces yo llego a trabajar y veo que no hay nada hecho, o hay la mitad hecho, o hay una cosa no como a mí me gustaría hecha. Entonces me frustro, me cabreo con ella, entonces la juzgo, etcétera, etcétera. Entonces ahí, si nosotros observamos esa situación, nos damos cuenta de que el problema es nuestro, no de la persona. ¿Por qué? Porque posiblemente la persona, cuando le empieces a reclamar tu enfado, se te va a quedar a cuadros, entre otras cosas, o te va a manifestar mucho más enfado del que tú estás manifestando. ¿Por qué? Porque esa persona lo ha hecho con tu misma intención, intentando que a ti no te falte nada, intentando tener la comida hecha, la casa recogida, lo que sea, la situación que sea necesaria, ¿vale? Entonces, cuando le reclames esto, cuando le ofrezcas este punto de vista, te va a comer literalmente, porque la persona, y aquí ya empieza a transgiversarse todo, porque la persona automáticamente está sintiendo traición en el corazón. ¿Por qué? Porque realmente no se estabais conectando desde el corazón, tú y tu pareja, os estabais conectando desde la calidad del amor que no era correcta. Entonces es una especie de sexualidad, de obsesión, de atracción, en el que te llama mucho más lo visual que lo invisible, que lo interno, que aquello que no se puede tocar, ¿no? Entonces nos dejamos llevar por muchas cosas, muchos impulsos físicos, y el problema está en que cuando esa persona no cumple esa expectativa, automáticamente la experiencia pasa como traición en el corazón, y entonces empezamos a fortalecer a fortalecer nuestro sistema de creencias erróneo, ya creado erróneo, frente al sexo, nuestro mismo sexo o el sexo opuesto. Bueno, pues imagínate que esa situación
de que yo llego a casa y no tengo la comida hecha tal y cual, me hincha tanto las narices que decido dejarlo con mi mujer. Digo, pues es que esto está los huevos, que no sé qué, que no sé cuánto, siempre pasa lo mismo, nunca me ayudan nada, no sé qué. Se suele pecar mucho en reclamo de ayuda cuando este punto energético está cerrado. Porque la persona, el hombre o la mujer, siente que no le están ayudando, que no le está ayudando su pareja. Entonces reclama ayuda en algunos momentos que esa persona cree o debería de tener, ¿no? Entonces, digamos que yo dejo a mi mujer, la dejo y bueno, pues ya estoy feliz, ya estoy tranquilo porque no tengo a esa persona que no hace todo, pues ahora lo hago yo y resulta de que como vamos a seguir en la línea, ¿vale? Y de hecho voy a tener que hacer un corte para no extenderlo mucho. Como yo tengo este punto energético mal, o sea, en mal estado, el aspecto psicológico, la calidad del amor no es correcta, o sea que yo no voy a querer salir contigo, o sea, voy a querer salir contigo por muchas razones, pero la más profunda de todas es para tener un beneficio tuyo, sin que, digamos, mi mente lo sepa, porque si no, no sería coherente, no sería honesto. En algún momento la propia persona puede hacerse su propio juicio y decir, tío, ¿qué estás haciendo? O tía, ¿qué estás haciendo? No está bien tratar así a una persona, ¿no? Entonces puede tener esa experiencia, ¿no? Entonces digamos que, bueno, pues como yo no tengo equilibrado este punto energético, lo más normal es que empiece con otra chica, pues en un margen de tiempo muy, muy pequeño. ¿Vale? Todo al principio va a ser súper maravilloso, súper impulsivo, súper intenso, súper mágico, súper divino, súper todo. Y posiblemente se pueda quedar así durante el resto de la vida sin que represente ninguna dificultad, ni ninguna cosa extraña a la pareja, ni nada. Incluso puede ayudar ese cambio de pareja a la evolución de la propia persona, ¿no? Eso es así. Pero si hacemos un trabajo de observación un poco más meticulosamente, nos vamos a dar cuenta de que no es así, de que posiblemente la mujer con la que estemos tal vez haya aprendido o no tenga algún fallo que la pareja anterior tenía, pero va a tener un fallo, un aprendizaje nuevo que enseñarme. ¿Por qué? Porque como no estoy dispuesto, o sea, como no tengo una calidad del amor correcta, las situaciones y experiencias y eventos que no entren dentro de mi expectativa y de mi patrón de control, me va a generar un sentimiento de traición. Da igual que chica sea, da igual que sea mi hija, mi prima, mi mujer, la compañera del trabajo, la panadera, la que me atiende telefónicamente en el concesionario, da igual, voy a cargar contra ella porque no está cumpliendo lo que realmente yo quiero que cumpla, ¿no? Entonces lo manifiesto con ese enfado, con ese sentimiento de traición tan poderoso, ¿no? Entonces vamos a hacer un corte aquí para no hacer un vídeo de 80 minutos y vamos a desglosarlo en diferentes vídeos para que veamos de qué manera estamos viviendo ciertas situaciones que tal vez, y solo tal vez, podamos mejorar. Así que te doy las gracias por haber estado aquí, por haber estado ahora, y te deseo un feliz y maravilloso